Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Pues estamos en una nueva emisión, otro nuevo episodio Un nuevo episodio. de Trascendente Podcast. Ya nos superamos. Ya casi 50, ya Ya casi casi 100. ¿Qué 50. tantos son tantitos los que faltan? Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, bueno, no tenemos todavía Facebook, pero en Instagram y en YouTube se pueden ir a suscribir para que, pues obviamente, pues le demos un poquito más de fuerza y a este proyecto. También estamos en TikTok. No lo Ah, sí. olviden. En TikTok y en Instagram como @trascendente. Acuérdense. CND. TNT. El tema que nosotros tenemos el día de hoy, la verdad es que, pues, es algo difícil porque ¿cuántos no hemos estado acostumbrados a que Dios cumpla nuestras peticiones? Yo creo que también más que eso, ¿sabes qué? De pronto confundimos que Dios es un Dios dador que lo confundimos con que es un Dios que cumple caprichos, ¿sabes? Y el malinterpretar eso, solemos mucho malinterpretar, ¿no? El hecho de, no, como Dios me ama, Dios me va a dar todo lo que yo quiera. Y a veces se nos olvida que el corazón es engañoso más que cualquier otra cosa. Y a veces no pedimos con conocimiento, con sabiduría, pedimos únicamente con el corazón. O con lo que en ese momento necesito, o en ese momento lo que mi emoción dicta. No precisamente que sea lo correcto para mí. Y no porque Dios sea un Dios malo, o que no quiera darnos, o que no quiera bendecirnos, ¿sabes? Sino que tal vez de pronto a veces no es el tiempo correcto, no es el momento correcto, no es la petición correcta, y no es lo correcto para nosotros, ¿no? Pues sí, aparte, o sea, pues cuando llegamos a la iglesia, lo comentábamos pues que en el primer episodio, o sea, siempre quieres, pues llegas, ¿no? Llegas con la expectativa de que pues Dios, o te lo venden de una forma en la que Dios es un Dios que te va a proveer, que te va a dar Sí. Una varita mágica, ¿viste? Que te va a arreglar la vida. un negocio, dinero, una casa, riquezas, ¿no? Y muchas veces gente llega a la iglesia buscando las riquezas terrenales. Ajá. Pero qué difícil es cuando entras en el proceso y pasa, ¿no? Que llegas a la iglesia con esas expectativas y ¿qué sucede? Que te empieza a ir mal, te corren el trabajo. Ajá. Y dices, ¿qué onda, no? Si me habían dicho que era un Dios bueno, ¿no? Que... ¿Y qué pasa? O sea, en ese no, a veces nosotros encontramos un enojo, ¿no? Nos molestamos o es como de, pero es que estoy yendo a la iglesia, estoy sirviendo, estoy haciendo muchas cosas para ti, Dios, y al final del día no me está dando resultados, ¿no? Pero es ahí donde, o sea, es que la verdad es que tenemos una serie de temas que vamos a tratar, porque creo que todo viene como en conjunto. Ajá, va como de la mano. O sea, es ahí que tanto tu emoción no te deja seguir confiando en Dios. Ajá. En el momento en donde, pues a lo mejor te quita todo, ¿no? O sea, porque Dios a veces nos dice que no a ciertas cosas, pero a veces no es porque Dios sea un Dios malo, un Dios dictador, un Dios que no quiere vernos felices o no quiere que nosotros nos realicemos, sino que a veces es Dios diciendo que no porque no estamos listos. Es bien difícil como... O es muy chistoso porque uno sabe, ¿sabes? Uno sabes que Dios es un Dios que da su tiempo, y más como cristiano, o sea, independientemente, o sea, hay personas a las que les venden como que el evangelio Blando. Aguado. el evangelio de la Prosperidad. de la prosperidad, o el evangelio color de rosa, yo lo llamo. Porque como tú decías, no te venden el evangelio de con Dios todo va a estar bien. Con Dios no vas a tener más problemas. Con Dios todo lo malo se ha acabado. Y al fin de cuentas, pues la Biblia dice que seguiremos teniendo aflicciones en este mundo. O sea, no es como que dice ya no vas a enfrentar problemas, ya no vas a enfrentar circunstancias, ya no vas a enfrentar nada que te atormente. Y al contrario, o sea, dice, experimentarán aflicciones en este mundo. Sin embargo, también dice, confía que yo he vencido al mundo. Y cuando de pronto nos encontramos nuevecitos en la iglesia o terminamos un congreso, esto me encanta. Porque
De pronto está el congreso, sales del congreso, sales de la reunión del domingo, sales del campamento, de cualquier lugar a donde tú salgas, en donde se imparte una palabra que te llega, y sales que emocionado, sales de no, esta es para mí. Ahora sí me voy a levantar con todo, ahora sí voy a hacer todo lo que no hice antes. Sí. Empiezas a enfrentar circunstancias y trabas que te van impidiendo realizar eso que según tú dijiste que ibas a hacer, y empieza la molestia con Dios. Dios, pero si tú me dijiste en esa prédica que escuché en el congreso, tú dijiste que tú me ibas a levantar, tú dijiste que ibas a hacer algo diferente. Y claramente, posiblemente Dios te dijo algo, posiblemente Dios te dijo, sí, sí voy a hacer algo diferente, sí, sí voy a cambiar, sí voy a restaurar ciertas cosas, sí voy a transformarte, sí voy a perfeccionarte, pero en el proceso de la perfección requiere trabajo, requiere esfuerzo. Y si en ese proceso de esfuerzo, de transición, te enojas con el Señor por lo que está haciendo en tu vida, entonces a mí me hace pensar esto. Tal vez no tuviste en cuenta lo que implicaba el cambio que pediste. Tal vez de primera fue de, sí, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero que tú me hagas diferente. Pero todo proceso requiere una transición y esas transiciones requieren cambios. Y cuando los cambios duelen o cuando toca fibras sensibles de nuestra estabilidad, ahí ya decimos, entonces Dios no es tan bueno como me lo pintaban. Sí, porque es bien fácil a veces dejarnos llevar por nuestra emoción y mientras todo está bien, es como de Dios, te amo, Sí, me tiro al piso, y lloro en la alabanza y te entrego todo a Dios, ¿no? Pero qué tan difícil vas a permanecer cuando no estás obteniendo lo que quieres. claro. Y muchas veces pasa, ¿no? Yo creo que es un proceso en donde pues todos pasamos por ahí, ¿no? Que aprendemos a depender de Dios, pero de una forma en la que mm, pues no movemos nuestra emoción a veces para dejar que Dios entre, sino que a veces queremos que con la misma emoción que tenemos, mm, Dios haga lo que nosotros pedimos, ¿no? Y yo hace ratito, antes de que empezáramos, te decía, ¿no? De un versículo que habla acerca de que, o sea, Jesús dice, ¿no? Todo lo que pidan en el nombre de Dios, pues se te hará dado, ¿no? Entonces muchas veces te quedas con esa idea de, pues si ahí dice en la Biblia que todo lo que piden en su nombre, ajá, Me va a ser me dado. va a ser dado, entonces, pues, ¿por qué no pasa? O sea, ¿por qué pido un trabajo y no me llega? ¿Por qué pido una casa y no me llega? Porque muchas veces excusamos, o sea, disfrazamos nuestras peticiones como de Dios, quiero un carro y una camioneta para ir a dar GA. No, Autoservicio. ajá, y es que no te das cuenta, o sea, Dios mismo, o sea, te dice, ok, pero también habla de esto, ¿no? Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. O sea, si en lo poco no te dispones a agarrar tus piecitos y decir, voy a dar ya, o voy a ir a hacer lo que sea, evangelizar, lo que quieras hacer para el Señor, ajá, ¿cómo crees que Dios te va a dar algo, ajá, si no lo estás haciendo fiel en lo poco? Claro. Ajá. Y eso a veces creo que nos confunde, creo que estamos como maleducados en ese sentido, porque pues siempre es como de Dios, si tú me das un negocio, y te voy a decir porque sinceramente lo voy a decir aquí, o sea, yo lo llegué a hacer, ¿no? Pasa. Sí, es que es más común de lo que parece. Sí, porque yo dije, Dios, si tú me das un negocio, yo te voy a servir y así yo voy a tener disponibilidad de tiempo para ir a la Y iglesia. ahora sí voy a hacer Así. todo lo que tú me pides. Ah, exacto. ¿Y qué pasó? Cuando Dios me dio mi negocio y la oportunidad de poder, pues tener más libertad, lo que hice yo fue darle más prioridad a otras cosas. Ajá, y no, es que tengo clientes, es que tengo trabajo. No, y no puedo porque pues estoy trabajando. Ajá, no Y puedo. tú tienes que Ajá. entender. Y Porque a veces disfrazamos el yo estoy trabajando, o no lo disfrazamos, pero sí lo ponemos así, como un condicionante. De estoy trabajando y y me está exigiendo más tiempo del que le doy a Dios. Y uno se excusa en que estoy trabajando para tu obra y una desatención total hacia el área espiritual. Sí, Señor, pero estoy sirviendo para ti.
Pues sí, pero tampoco estás yendo a la iglesia. Pues sí, pero tampoco estás congregándote. Pues sí, pero tampoco estás buscando la presencia. Pues sí, pero tampoco estás haciendo algo diferente en tu casa que te mantenga conectado con el Señor. Y lo que se supone que te iba a dar estabilidad para cumplir la obra del Señor se vuelve el primer distractor. Exacto. Se vuelve lo que te cega, Sí, exacto. lo que te hace distraerte de lo que importa, y al final de cuentas, cuando ves que las situaciones no se están dando, como decíamos el capítulo pasado, cuando nos vamos dando cuenta que de pronto alguien más está creciendo y uno no, el que se enoja somos nosotros con Dios. Sí. Señor, es que tú no me estás escuchando. No, y tendemos a pedir siempre por nuestro propio beneficio. Claro. O sea, mucha gente, o sea, y me ha tocado escuchar unos camaradas. Unos compas. Que es como de, no, es que si yo tengo dinero, cuando Dios me dé dinero, voy a ofrendar y voy a hacer despensas. Quemando a la banda. Y es así como de, ¿estoy quemando a alguien? No sé. Bueno, o sea, pero al final... Pero yo como que me quedó el saco. En muchos lugares hacen eso, ¿no? Claro. Y no está mal las intenciones de nuestro corazón, pero a veces, o sea, si nosotros no... algo decía un pastor, un camarada, un camarada profeta, ¡Hala! Un conocido. un conocido, que si tú no te anticipas a la bendición, o sea, si tú no das, si tú te esperas a tener dinero para poder dar, ajá, pues nunca lo vas a hacer, Claro. porque al final del día estás poniendo tus intenciones, ajá, con una condicionante. Y encima tengo un amigo que dice esta frase de Dios no bendice únicamente buenas intenciones. Puedes tener la intención más buena del mundo. Puedes tener todas las ganas del mundo que tú me puedas decir. Pero si únicamente lo que te hace moverte hacia con Dios es una condicionante que le has puesto a una bendición, Señor, si tú me bendices, yo voy a hacer. Señor, si hasta que tú me bendigas las cosas, yo las voy a hacer diferente. Pues, híjole, puede ser muy difícil a que pase, ¿no? Porque si depende tu crecimiento espiritual o tu comunión con Dios o tu responsabilidad hacia con Él, únicamente por lo que dé, estás olvidando un principio muy, muy básico, ¿no? Señor, no importa nada. Porque estoy seguro que este principio lo hemos dicho todos en algún momento. No importa nada, yo te voy a servir. Me des o no me des, yo te voy a servir. Que de primera no tendrá que ser una condición. O sea, el hecho de condicionar las bendiciones de Dios por el servicio. Porque como te decía, y te lo digo porque hace mucho tiempo me pasó. O sea, yo le dije de que, Señor, yo quiero servirte por amor, por privilegio de servirte, como Pablo menciona, ¿no? Que el servir es un privilegio. Sí. Entonces yo le decía a Dios en mis oraciones, Señor, yo quiero servirte de esa manera. Pero qué difícil es cuando ese privilegio de servir, de pronto tal vez se ve un poquito manchado, por así decirlo, con las adversidades. Y en esto de los no de Dios, yo quería contarte, o contarles, ¿no? A todos, una anécdota. Que me acuerdo que no fue hace mucho tiempo. Yo le decía al Señor en mis oraciones, Señor, yo quiero servirte por privilegio. Yo quiero servirte por amor, no por lo que me vayas a dar. O no por lo que ya me hayas dado, sino por el privilegio de amarte. Amarte, el privilegio de El amarte. privilegio de amar, buena novela. Buena novela. El privilegio de amarte. Y de pronto empecé con una mala rachita, por así decirlo, de pasaba tal cosa, pasaba otra cosa, y otra, y otra, y otra, y yo me sacaba de onda porque dije, Señor, no que tú me bendices, no que tú me ayudas, no que todo. Sí. Y ahí de pronto te digo, se ve como condicionado el hecho de, no que me vas a servir por amor. No importa que estás dispuesto a lo que yo diga. Y como decía, se nos olvida ese principio, ¿no? De, Señor, yo te quiero servir con todo mi corazón, me des o no me des. Y cuando los procesos empiezan a convertirse en no, o en quitar, o en ahorita no, o en después, ahí es cuando tal vez uno empieza a menguar en ese sentido de, pues no es tan fácil como pensaba, ¿no? Sí. No es tan fácil como me decían. O no es tan fácil tampoco quitar mis deseos y que sean los deseos de Dios. Sí, ¿no? Y pues uno de los ejemplos, ¿no? Que yo me gusta mucho es cuando Jesús va al Getsemaní
Y de alguna forma, pues él también en su humanidad, pues también le dice a Dios, ¿no? O sea, si es posible, pasa de mí esta copa. En ese tiempo, para los que no saben, la copa significaba, tiene un significado de la ira. Entonces, estábamos, lo ponemos en ese contexto de que Jesús estaba experimentando en ese momento la ira de Dios. Ajá. O sea, y Jesús decía, o sea, si es posible, pasa de mí, pasa de mí esta copa, ¿no? Y Dios le dice, no, no. Ajá. Y a veces nosotros nos sentimos con ese derecho a que Dios nos diga que sí, a, 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 a cosas que incluso a veces no son tan relevantes, cosas que son a veces nada más un capricho, Claro. a cosas que nada más es algo que nos beneficia a nosotros, ¿no? Si Jesús se hubiera dejado mover por su, por su emoción de lo que sentía, y si Jesús se hubiera hecho un berrinche, ¿no? De, ay, no, entonces, no que eres mi papá, no que yo soy el escogido, no que soy el Mesías. Ajá. Pues imagínate dónde estaríamos si Jesús no se hubiera negado a sí mismo, porque al final del día, en el momento que Jesús replica y dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Jesús está enseñándonos y estaba haciendo algo, estaba poniendo el propósito de Dios por encima de sí mismo. Y a veces, ¿qué tanto nos cuesta a nosotros poner los propósitos de Dios por encima de nosotros mismos? Claro, porque en ocasiones poner encima el propósito de Dios antes que nuestros sueños implica que posiblemente Dios nos va a decir que no a las cosas que queremos. Que nos va a decir, no, no, no vas a hacer eso. No, no te vas a dedicar a Y eso. muchas veces Dios nos está cuidando, porque a veces, yo siempre he dicho eso, o sea, los no de Dios se pueden significar tres cosas, ¿no? O sea, no porque no estás listo, no porque es algo que te va a dañar, ¿O no? Porque no es lo que tengo para ti. exacto, o no porque no es lo que tengo para ti. Y a veces nos cuesta trabajo entender esos tres, ¿no? Ajá, porque justamente, ¿no? O sea, yo pongo muchos ejemplos, ¿no? De si a un niño de 5 años le das las llaves de un carro, pues evidentemente, o sea, si él te las pide y tú le dices que sí, pues evidentemente va a ocurrir un accidente. Claro. Ajá, porque no está listo. ¿O has No es el visto también momento. la imagen? Es una imagen que me gusta mucho y el otro día se lo decía a mis chicos del grupo de Ajá. amistad. Que donde está Jesús como con una niña y le está pidiendo su osito. Un Ah, sí, osito de peluche, sí, chiquito. Y sí la niña no entiendo. lo quiere dar. La niña es así como de, no, mejor me lo quedo. Y me gusta mucho porque como que Jesús tiene escondido un oso más Más grande en la grande. espalda, así como atrás, así. Y a mí me gusta mucho esa imagen porque es muy cierto. Nos afanamos tanto a lo que creemos mejor para nosotros y se nos olvida que todos los propósitos de Dios son perfectos, que su voluntad es perfecta. Y estamos ahí vagando y pensamos que podemos negociar con Dios, Ajá. que tal vez Él puede complacernos a nosotros porque nos va a hacer felices. Puede que te haga feliz, puede que la emoción te llegue un ratito, porque esas son las emociones. Eh, Llegan rápido, son intensas, pero se van rápido también. Sí. Y si tu fe se basa en esa emoción nada más, tenemos ahí un problema. Sí, Porque no estamos aceptando precisamente lo que Dios quiere para nosotros y seguimos encaprichados y seguimos atrás de un propósito del que tal vez Dios nos dijo, ay no es, ay no es, ay no es. Pero uno emberrinchado y mucho es por berrinche, porque no somos lo maduros, lo suficientemente maduros, perdón, para afrontar un no de Dios. Porque como decías al principio, a veces nos venden al Dios que sí, que todo lo puede hacer solo para que tú estés feliz. sí. Y no, un principio también yo creo de Dios es enseñar sabiduría, adquirir sabiduría, ser sabios en lo que pedimos, porque el corazón es engañoso. Ajá, y si el corazón es lo que está hablando antes que la sabiduría, pues evidentemente va a estar encaprichado lo que uno quiere y recibir un no de Dios va a ser un acto para enojarse con él. No, y aparte, yo siento que los no de Dios también nos forman, Claro. también nos procesan, porque hay veces que en ese dolor, en esa tristeza, en ese proceso, a lo mejor donde uno pues está viviendo complicaciones porque Dios decidió decirnos que no, Claro. pues muchas veces Dios también ahí nos pule. Y Dios también nos enseña con sus no a depender más de Él y menos de lo que está a nuestro alrededor. Porque, por ejemplo, Pablo, o sea, Pablo tenía el aguijón
Y también, igual que Jesús, en 3 ocasiones, él pidió que se le quitara ese aguijón. Y también Dios le dijo que no. ¿Y qué le dice al último? Bástate de mi gracia. Y el bastarse de la gracia de Dios es entender que aún las cosas no estén saliendo como tú quieres. Ay, hermano, y es bien Aún no. difícil basarse a veces en la ¿Sí? gracia, porque lo entendemos únicamente por concepto. Sí. Sabemos lo que es la gracia porque me lo repiten en la iglesia, porque sé que en la iglesia me han dicho que soy salvo por gracia. Y como sé que soy, y es un concepto que se ha hecho tal vez repetitivo, pero que no se adopta de la manera en la que debería ser adoptado. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando uno realmente entiende la gracia, va a darse cuenta que toda la bendición de Dios es porque le place a Él. Es porque Él así lo ha determinado. En sus tiempos correctos, en sus tiempos precisos, bajo su voluntad. Y si nosotros cedemos a esa voluntad, y si nosotros realmente entendemos que mis planes son nada comparados con los de Dios, y que el Espíritu Santo ahora trae un discernimiento diferente que te sobrepasa la mente, y empiezas a entender la gracia como una herramienta que te bendice, no únicamente a lo que le estés pidiendo que va a satisfacer la carne, ya sea dinero, un celular, salud, X cosa. Si adoptamos realmente esa gracia, vamos a empezar a darnos cuenta que de pronto las cosas que pedimos, está bien si Dios no me las da. Si Dios no te lo da, empiezas a entender que aún con las cosas que tienes, Dios puede trabajar en ti. Aún con las cosas que tienes, puedes avanzar. Claro. Ajá. Y a veces esos procesos son difíciles porque nos cuesta trabajo aceptar que Dios nos diga que no. Porque estamos acostumbrados a que la sociedad nos mete que Dios es un Dios que te cumple, que si tú le pides, Diosito te va a cuidar. Y le dicen, Diosito te va a cuidar. Y pídele a Diosito. Pero si también te dice que si te portas mal, Diosito te va a castigar. O sea, y Dios no es así. O sea, Dios, de alguna forma, Él va a ver como un padre por nosotros, por lo que es más conveniente para nosotros. Y qué es lo que se une más a los planes que Él tiene. Porque también muchas veces me decían, es que bueno, obviamente esto es un tema de la predestinación. O sea, está muy... Es un tema complicado, pero a lo que voy es que yo también siento que si Dios es bueno, Dios, a pesar de sus planes, creo que también le gusta complacer los anhelos de nuestro corazón. Y Él no se queda con nada, no es no es un Dios egoísta, Claro. porque su amor no es egoísta, su amor no se envanece. Entonces, cuando nosotros aprendemos a entender que los no de Dios van conforme a su voluntad, y obviamente, pues ya llego a un punto en donde me pasa que ya cuando no obtengo en oración o respuesta a lo que quiero, pues digo, por algo, o sea, por algo Dios, algo va a pasar, ¿no? O sea, si Dios me dijo que no a esto, es porque Dios quiere Algo bueno viene, algo trabajar en diferente esto. viene. Por ejemplo, cuando yo me pasó lo de mi pierna, Ajá. o sea, estaba como de, es que ¿por qué? O sea, si yo me gusta servir, me gusta... Y era Y como de, encima no, venía lo de online, ¿no? venía lo de online, Un encuentro, creo que también había sido poquito venía antes o después. campamento, encuentros, o sea, Campamento, fueron varias cosas. Y yo decía, ¿por qué no puedo? ¿No? Sí, sí, sí. Y me pasó eso, o sea, basta de mi gracia, métete en oración, toma tiempos conmigo. O sea, también aprovechar esos no de Dios y a veces ver que no, o sea, que Dios quiere trabajar profundamente algo contigo. Cuando empiezas a entender eso, yo creo que te rindes a su voluntad y a decir, bueno, ok, lo que pase, pues ya Tú será. tienes el control. Sí, tú tienes el control. Y que el no de Dios siempre trae una enseñanza, siempre. No es capricho del Señor, nada más que te diga que no. Nada más no es capricho, nada más el hecho de no, porque no, y ya, porque no quiero. Como de pronto a veces nos decían nuestros papás Sí. cuando estábamos chiquitos, de ¿por qué no, mamá? Pues porque no, porque soy tu padre o soy tu madre, aunque tuviera Dios aún más el derecho de decir eso que nuestros propios padres terrenales sin quitar ningún tipo de autoridad, pero aún teniendo más, evidentemente mucho más poder sobre nosotros, bastaría el eso, ¿no? El por qué no. Sin embargo, todo lo hace para bien. Y aunque Dios nos diga que no, todo tiene un proceso y todo tiene un porqué. Que de pronto tarda un poquito más en revelarse es otra cosa. Pero siempre es preciso. No, hijo, porque no es el momento, como decías. No, hijo, porque no es ahora. No, hijo, porque no es lo correcto para ti. Porque en este momento tal vez necesitas pasar un proceso. Tal vez necesitas aprender a dejar.
Tal vez necesitas aprender a soltar estas cosas que tú sabes que no te hacen bien, esa persona que sabes que te está alejando, esa actitud que sabes que no es la correcta, ese trabajo que sabes que te aleja más de Dios que de lo que te acerca, esos pretextos que también a veces nosotros le ponemos al Señor y decirle que no a esos pretextos. Como, ¿cómo es tan perfecto, no? ¿Cómo no se cansa de enseñar, no se cansa de mostrarnos y de tenernos paciencia? Sí, en Juan 13:7 dice que, o sea, Jesús les dice a sus discípulos, ¿no? O sea, ahora no entienden lo que estoy haciendo, pero después lo Pero después lo entenderán. entenderá. Y muchas veces somos desesperados, o sea, porque también eso radica en las emociones, que a veces somos gente desesperada y queremos respuestas ya. Queremos entender las cosas de Dios ya. Ya. Y a veces es como de, ahorita no lo entiendes, Sí, no lo entiendes por qué cálmate, cálmate. pero en algún momento lo vas a hacer. Y sí pasa, o sea, yo hoy entiendo el por qué muchas veces Dios no permitió que a lo mejor pues me involucrara en alguna relación fuera de la iglesia. Porque, Este pecador. no, pues, la verdad, o sea, sí se daban oportunidades, pero siempre algo pasaba que no se daba. Y siempre he dicho, ¿no? O sea, el decir que era cristiano pues era el espantamorras 3000, porque era como decir, o sea, todo iba bien, ¿no? Todo perfecto, todo bien, cool. Y en el momento de, oye, pero es que soy cristiano. Híjole, mi hermano. Entonces, Thank you, next. y si había morras que decían así como de, ¿y qué tiene? ¿No? Y como ves, como que, ¿qué tiene? ¿No? O sea, pues no puedo darte taquito. ¿Qué acabo de escuchar? El taquito no es cristiano, amigos. Si ustedes están en una situación así, no den taquito. No cambien. Tu salvación por dar taquito. Pues es que sí, digo, al final del día, pues es como, es totalmente decirlo, o sea, no se puede, y no porque me haga aquel, ay, es bien, quise hacer el salto, no, la neta, pues yo sí puedo decir, sí me he aguantado, sí me he esforzado por aguantarme, y pues la neta sí, y no digo que esté mal, pero al final, o sea, ahí Dios a mí me ha dicho no, y yo muchas veces era de, pero ¿por qué no? Si está guapa la chava, ¿no? Si me gusta, me llama la atención, ¿por qué no? Ajá. Y hoy entiendo porque al final del día, este, el excluirme de ceder ante esos no que Dios me ponía, pues hoy me tiene en una posición en la que siento que con autoridad puedo decirle a los chavos de, sí se puede. O Claro. sea, la carne es débil, sí, pero pues entonces hay que alimentar el espíritu. Sí, más que nada, yo mucho tiempo de mi vida pensé, yo le decía a Dios, es que mi vida es un constante, ¿no? Tú en mi vida, o para mi vida, lo que tienes es constantes, no. Y yo le decía así tal cual, y las personas que me conocen de más tiempo saben, o sea, cuando los sueños que uno tiene, cuando uno está chamaco y es FIFA, si le encanta o tiene la idea de llegar a ser futbolista. Y yo solía decirle mucho a Dios, híjole, Señor, para mí lo único que tiene es un no. Un no y otro no por acá y otro no por acá. Cuando de repente me gustaba o estaba más metido en el fútbol y presentaba algunas pruebas y demás, y por alguna razón no podía quedarme, pues era como de no. Y era como de, bueno, pues no. En la escuela también tuve unos temas ahí en la universidad y tuve que salirme de una universidad y entrar a otra. Y yo estaba molesto porque yo le decía al Señor, Dios, ¿por qué? ¿Por qué no? Si a mí me gusta, está cerca, me ayuda. Y Dios dijo no. Con otros temas de otras peticiones más personales, entre familia y demás y un montón de cosas. Y Dios me dijo no. Y ahorita que estamos hablando de todo esto, me viene a la memoria una canción que se llama Dios me dijo que no, de Samuel Hernández. Esa canción abrió mucho mi panorama cuando Dios me decía que no. Porque lo que para mí era lo correcto, o lo que me iba a dar fama y fortuna, y lo que me iba a llevar a las grandes ligas y a ser el más duro de los duros, pues Dios me dijo no, no es lo que tengo para ti. Y hazle como quieras, es lo que no tengo eso para ti. He preparado otras cosas mejores, pero en el afán humano de decir, pues son mis planes y no están tan mal, hasta lo disfrazamos. Cuando sea famoso, voy a ayudar a un montón de gente. Y justamente venimos hablando acerca de que
pues necesitamos aprender, ¿no? A distinguir los no de Dios y aceptarlos. A veces nos afanamos mucho, nos preocupamos mucho por el futuro. Tú puedes tener un futuro incierto, pero si mientras sepas que Dios va a seguir ahí, pues no hay nada de qué preocuparse. Aprendamos a tomar su voluntad, ¿no? Porque tenemos una amiga que nos hace mucho, bueno, nos gustó mucho una frase que nos dijo ya hace tiempo, que decía que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero no para nosotros, sino para Dios. Y hay veces que su voluntad va a parecer que no es buena, que no es agradable y que no es perfecta para nosotros, pero para Dios sí. Exacto. Y créanme, o sea, yo creo que conforme vas dejando que Dios vaya avanzando en su vida, se van dando cuenta de, ok, por eso Dios me dijo que no esto. Ok, porque al final, por ejemplo, tú que querías ser político, No, Dios ahora mío. seríamos como presidente. Ya ahorita estaría con mis campañas, ¿viste? Ulises Ulises presidente. presidente. Entonces, al final del día tú te negaste a eso. Y qué importante es tomar en serio lo que dice Jesús. Quien quiera seguirme, quien quiera ser un seguidor mío, quien quiera realmente estar conmigo, pues niéguese a sí mismo. Y negarse a sí mismo es negarte a tus deseos, a tus sueños, a tus derechos. Porque muchas veces como de, pero es que yo tengo derecho a hacer esto porque pues me lo he ganado. Es que yo tengo derecho. Pero al final del día no, o sea, el entregarle a Dios todo, el momento que nosotros hacemos nuestra oración de fe, que te recibo como mi único Señor y Salvador. La palabra Señor viene de señorear y tiene que ver con gobernar. O sea, Dios, estamos diciendo a Dios, te permito que vengas a gobernar mi vida. Entonces cuando Dios dice no, pues, pero ¿por qué? ¿Por qué lo haces, no? Dios es tan bueno siempre, tan cauto siempre, que procura evidentemente el bien para cada uno de nosotros. El tema es que también hay que ser maduros para aceptar lo que es mejor para nosotros y no lo que yo creo que es mejor para nosotros. Madurez, deberíamos de hablar de eso. Madurez espiritual. Ahí le van a caer unas 2-3 piedras. Ya me están cayendo a mí dos que tres piedras. Pero cuando uno realmente empieza a ser maduro en ese sentido y empieza a aceptar los nos de Dios como una apertura a algo que va a ser mejor, cambia el panorama. Cambia cómo ves las cosas, cambia cómo estás atendiendo tu vida, cambia cómo sirves al Señor, cambia tu ministerio, cambia tu relación en la escuela, en lo secular, en lo espiritual, porque empiezas a darte cuenta, ahora sí que, como la frase, ¿no? Porque los tiempos de Dios son perfectos, pero porque realmente son perfectos, valga la redundancia, en la perfección de lo que es el Señor. Y en la perfección a la que nos vamos a ir encaminando poco a poco a fin de ser transformados para lo que Dios anhele para cada uno de nosotros. Los no de Dios siempre son muy oportunos y siempre llegan cuando más cuando uno está a punto casi de cometer alguna barbaridad con su vida. De pronto tal vez alguno de ustedes que ahí nos ve se siente de esta manera o se ha sentido de esta manera. Nosotros lo que les podemos decir en nuestra joven experiencia es que siempre llega a tiempo, Dios no se equivoca, nunca llega tarde, siempre llega en el momento oportuno y de pronto un no puede ser la apertura a una bendición más grande. No nos olvidemos de que servimos a un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo sabe y un Dios que nos ha predestinado para vivir una vida eterna con Él. Y es importante que tengamos en cuenta que esos nos a veces no nos van a agradar, no nos van a gustar, no los vamos a entender, pero poniendo nuestra confianza en Dios y dejando que Él actúe, a veces eso viene de una forma sobrenatural y que a veces ni entendemos cómo lo hace, ¿no? Pero yo creo que si ustedes confían y empezamos a tener esa fe en que todo en sus manos está bien, yo creo que se nos va a quitar la ansiedad. Muchas veces también eso, ¿no? Y la necesidad de tener todo bajo control. Ay, Dios mío. Otro tema. Tener dominio sobre eso. Entonces, pues no se afanen y la verdad tengan en cuenta que siempre dice la palabra de Dios que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Absolutamente todo nos ayuda para bien. Ya iremos hablando más de esto. Sé que de pronto decir nada más no se afanen es un poco difícil porque pues evidentemente nadie quiere afanarse. A veces pasa, somos humanos, tenemos que seguir siendo transformados y seguiremos hablando de esto. Así que manténganse en sintonía, sigan viéndonos, sigan escuchándonos. No se los pueden perder, vamos a seguir teniendo esta
esta pequeña serie acerca de los nos de Dios, acerca de emociones. Entonces no se lo pueden perder. Recuerden, estamos en Instagram, en TikTok, como Trascendente. Evidentemente esto lo están viendo en YouTube. Denle like, suscríbanse, compártanlo. Tal vez saben de alguien que está por ahí pasando por esta situación de no, por esta situación de compleja en ceder a Dios completamente la voluntad de uno. Entonces no se olviden mandarlo, compártanlo, escríbanos si tienen algún comentario, si les gustaría que habláramos de algún tema. Y pues nada, de mi parte es todo. Y el día 15 de junio vamos a estar compartiendo en el centro de San Cristóbal, por si gustan acompañarnos o quedarnos ahí, vamos a estar alrededor de entre las 5 de la tarde. Entonces, pues nada, los esperamos, compártanlo, inviten a alguien que necesite escuchar una palabra, tener un tiempo con Dios. Y pues sí, síganos en nuestras redes sociales, si quieren saludos de camarada. Cállate. Pues que lo envíen sin problema y que puedan compartirlo. Entonces, pues, eso sería todo y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.